Bueno, por supuesto, algo de impacto mundial, se lo quiere o no se lo quiere Fidel Castro, ¿no es cierto? Sin duda, un revolucionario casi único. Hola, ¿qué tal, Rosendo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Gracias por invitarme. No, por favor, una personalidad que hizo historia. Bueno, yo creo que es último término, ¿no es cierto? Fidel Castro es historia, a veces hasta es cultura y literatura. Sí, claro. También, no solamente historia. De cualquier manera, yo creo que su muerte coincide con un momento que hay como un cambio. Es decir, están terminando los últimos testimonios y señales de una era en América ¿Cómo es la Latina. historia? Que a veces tiene estas cosas que uno cree que son coincidencias y tal vez no son tales, ¿no? Pero la recomposición de relación de Estados Unidos con Cuba, en la época de Obama. El acuerdo que ahora se ha vuelto a negociar entre la FARC, la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano, donde La Habana jugó un papel. Es decir, esos últimos vestigios de esa Guerra Fría que dominó el continente latinoamericano durante medio siglo, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que está desapareciendo. Y Fidel era un testimonio de esto. Ahora, creo que esto también tiene que ver ahora, de acá en adelante, ¿no es cierto?, con qué es lo que suceda en Cuba. Para mí, ¿no es cierto?, el régimen cubano ha definido una estrategia, digamos, simple. Entre el modelo chino y el modelo cubano, nosotros estamos en el modelo chino. Abrimos la economía, pero no abrimos el régimen político. A diferencia de lo que pasó en el bloque soviético, claro, ¿no es cierto?, en Europa. Desde esta perspectiva, yo lo que estoy percibiendo es que nuevamente, si hay un manejo de la información, del sepelio, todo típico de un régimen autoritario. Hay una administración, Bueno. hay una Bueno, administración. el régimen, digamos, no ha caído. La pregunta es, digamos, apareció en la escena política Donald Trump. Sí. Inesperado, digamos. Esto también cambia lo que podría llegar o no a pasar en la isla. Tiene un efecto importante a partir, no solo de la muerte de Fidel Castro, pero todo, digamos, ahora se suma. Claro, sí, digamos, esto primero, lo que nos plantea es si esta recomposición de relaciones entre Obama y el régimen castrista se mantiene igual con el gobierno de Trump. Él dijo, después lo veremos, ¿no? Es decir, que iba a acentuar las sanciones contra Cuba. Y en su elección, la elección de Florida, que ha sido decisiva, el exilio cubano jugó un papel muy importante en esa elección. Con lo cual, la chance de que haya una revisión, aunque no sea parcial, de esa recomposición, creo que está planteada. Ahora, efectivamente, cuando estuvimos justo estos 2 años, 2 veces. En 8 meses me tocó estar 2 veces en Cuba, ¿no? Y vos ahí veías que efectivamente el nivel de autoritarismo es muy fuerte, ¿no? Con una división social también muy fuerte entre los que fueron contemporáneos de Fidel Castro, que indiscutiblemente recibieron beneficios de la revolución, porque lo que se vivía con el régimen de Fulgencio Batista y antes era catastrófico, ¿no? Es decir, el intercambio de educación, salud y demás, entre comillas, a cambio de libertad. Esto es así. Y funcionó porque donde se veía, lo que se veía era muy malo. Ahora, las generaciones jóvenes están hartas de toda esta situación y el tema, digamos, aceptaban esto como algo que les había tocado, pero de lo cual no gustaban, porque la gente quiere vivir mejor. Hoy ya no está tanto con el discurso político, sino que quiere vivir mejor. ¿Qué desafío lo que puede plantear ahora la salida de Fidel Castro y la aparición de liderazgos nuevos? ¿Te parece que habrá lugar para eso? Fue lo que yo noté en la isla como aspiración. Después si se puede o no es otra cosa, ¿no? Las dos figuras más populares en Cuba son Obama y el Papa Francisco. Sí, así es. No los hermanos Castro. Ahora, de cualquier manera, yo creo que eso puede terminar siendo así, pero también es cierto que los regímenes, lo estamos viendo, si los regímenes autoritarios mantienen una capacidad a veces de sobrevivencia más allá de los consensos, ¿no es cierto?, de la opinión pública. Entonces, a mí me parece que este es un régimen que ha ido planificando, ¿no es cierto?, administrando la apertura al capitalismo sin que esto afecte, ¿no es cierto?, el autoritarismo político. El punto es si esto va a funcionar, ¿no? Porque algunas cosas, algunos modelos que han funcionado así en China, en Asia, el caso de China, hablo la economía, pero no hablo la política. Bueno, acá Cuba está muy cerca de Estados Unidos, ¿no es cierto? Las comunicaciones, un impacto, ¿no es cierto? Y esto vamos a ver. Yo creo que esta actitud de tener tan controlado todo es porque, lógicamente, el régimen piensa que esto también puede desatar algunas manifestaciones, algunos reclamos, y entonces lo va a contener. Ahora, lo que tampoco se conocería, hace un rato lo hablábamos con Pepe, digamos, desde un líder fuera de la revolución, por ahora es impensado.
por lo menos inmediatamente, pero tampoco se conoce si continúa la revolución, el régimen. En realidad, ¿quién podría suceder? Hoy Raúl Castro también es un señor de 85 años. Yo creo que hay algunas pistas y hay gente como el presidente de la Asamblea, que a algunos le asignan, ¿no es cierto?, alguna chance de ser el sucesor. Está bastante claro que Raúl Castro no va a permanecer mucho tiempo más, Claro. no, por razones de edad. Y está bastante claro que pasa a otra generación el sucesor, una generación que puede estar entre los 50 y los 60, entre los 50 y los 60 años. Esto también está claro. Ahora, el desafío es producir este cambio sin el desafío del régimen, ¿no es cierto? Sin generar la apertura en política, sin salir del partido único, etcétera. Y cuando se producen estos episodios, que en alguna medida, bueno, a veces las sociedades y la opinión pública se altera. Insisto, y por esto el régimen, yo lo veo hoy, lo que estamos percibiendo, controlando cualquier manifestación. No, además un régimen que ha gozado de una docilidad importante por parte de los que no están de acuerdo, porque salvo los grupos, los líderes, digamos, que se han opuesto, algunos presos políticos, otros no ha surgido con una fuerza un movimiento de masa que tenga posibilidad hoy de hacerse presente. Es una disconformidad desorgánica, que es mucha la disconformidad, no es que sea minoritaria, ¿no? No, está bien, eso es así. Pero estamos viendo al régimen venezolano resistir con 80% de desaprobación. Sí, claro. Entonces, digamos, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se administra esto. Es más, estamos viendo que gran parte de los desconformes hoy acceden a las redes sociales en Cuba. Claro. Sin embargo, pese a esto, ¿no es cierto? Es decir, vuelvo al punto, que Obama y el Papa sean las figuras más populares hoy en Cuba, es una señal que hay una tendencia hacia el cambio. Ahora, ¿cómo se implementa esto y los tiempos? Esto habrá que ver. Hoy también nos llamaba la atención cuando leíamos cómo van a ser los funerales, ¿no? Estos días de duelo que incluyen llevar las cenizas de Fidel Castro por todo el país, por todos los caminos que hizo la revolución, ¿no? Cuando arribó allí en el 59, y también el mensaje para de alguna manera revivir todo esto en un mensaje a aquellos que no lo vivieron, que se los han contado sus padres seguramente, y muchos que ni quieren saber oír de la revolución. No, absolutamente, pero muchas veces los regímenes autoritarios suelen hacer una utilización de la persona, ¿no es cierto? De ubicar la persona como una devoción hacia esa persona. ¿Y la muerte puede hacer que esto recrudezca? Digo, porque a veces justamente el mito hace que... Pero seguro, es decir, yo creo que el régimen va a tratar sobre la muerte generar un hecho de reconsolidación, de revitalización. Pero está lo que dijo Nelson, cuidado que acá también hay cambios, que hay una sociedad que está cambiando, nuevas generaciones que no vivieron la revolución, y hay aspiraciones diferentes. Este va a ser el choque de tendencias. No, por eso es francamente paradojal, y esto es la miopía de los sectores políticos de los Estados Unidos. El embargo ha ayudado muchísimo a darle a Fidel Castro y al régimen esa, yo diría, esa aureola de cosa épica y demás. Es increíble cómo esa miopía política basada por la bronca del exilio cubano, lo que perdieron las pasiones, no les ha permitido ver que efectivamente ese cierre ha permitido ese discurso de épica de Fidel Castro. Pero que a veces eso tiene explicaciones políticas. No, claro. Y la importancia, y lo hemos visto en la última elección, de Florida, como un distrito electoral con mucha cantidad de electores, ¿no es cierto? Eso ha jugado un papel bastante relevante en prolongar esas sanciones, en prolongar ese embargo que le siguió dando, ¿no es cierto?, al castrismo un enemigo. Fundamental, que lo necesita. ¿No es cierto? Le dando un enemigo, ¿no es cierto? Esos políticos, esos regímenes necesitan un enemigo, lo hemos visto acá, digamos, vos necesitas un enemigo fuerte, te ayuda a unificar. Lo mismo pasa con el chavismo. Entonces, yo creo que esto... ahora, mi impresión es que hoy, ¿no es cierto?, con Trump puede haber un cierto retroceso en este... Sí, claro, por supuesto. Puede haber un cierto retroceso en este... Bueno, Trump ha tomado como colaborador suyo importante a uno de los líderes de lo que es la resistencia cubana en Miami, con lo cual también... puede haber un cierto... Sí, claro. Puede haberlo, lo veremos, pero puede haber en este sentido. Sin duda. Es interesante porque a Trump la muerte de Fidel Castro le da una oportunidad, ¿no? Para decir, bueno, es un cambio de escenario político, porque no es lo mismo con que sin, digamos, más allá de, digamos, Fidel Castro tenía una presencia, vos lo veías en la isla, y la diferencia con Raúl Castro es tan abismal en cuanto a que el espíritu, un hombre que dejó el gobierno pero no el poder, digamos, el espíritu era el que estaba ahí, y él mismo inclusive había salido, ¿te acordás?, después de la presencia de Obama, con un discurso muy duro anti-Obama, que sorprendió mucho porque no había sido la actitud de su hermano esa, ni en los discursos ni en los gestos, ¿no? Era más como el guardián de la revolución. Sí, claro. Como el guardián de la revolución en este. De cualquier manera se abre, ¿no es cierto?,
mi impresión es que acá no va a haber ninguna conmoción política en el corto plazo, ¿no es cierto? Y que la oposición saldrá, no sé si va a salir, pero sí, el punto. Acá viene un cambio generacional en Cuba, sí, y hay una tendencia, digamos, de las nuevas generaciones por el cambio. Pero los regímenes autoritarios a veces demuestran que tienen una capacidad prolongada, esto más de lo que... No, y además también generan líderes muchas veces que no son los ideales para salir de un régimen de ese tipo. No, absolutamente, porque también hay que lo que sucede en Cuba. Es más de medio siglo sin partidos políticos. Sí, claro, eso es mucho. Sí, es un ejercicio. Más de 100, entonces, son dos generaciones. Claro, tampoco hay una gimnasia política, ¿no es cierto? Hoy estamos viendo, con la mitad del tiempo, o casi el tercio del tiempo en Venezuela, que el de Cuba, las dificultades que tiene la oposición para unificarse, para generar un liderazgo. Entonces, y en Cuba esto es mucho más difícil todavía. No, por supuesto, te digo que es imposible. Cuando vos lo ves, porque además, te repito, este tema de una juventud absolutamente desinteresada en lo ideológico. La gente te dice, quiero vivir mejor. Entonces significa que si el régimen encuentra una posibilidad de mejor vida y demás, eso va a aliviar mucho las tensiones políticas. Nos lleva un poco un comentario de Estados Unidos. Muchas veces en la teoría política de Estados Unidos se habla del poder blando y el poder duro. Claro. El poder duro es la economía y lo militar. El poder blando es la cultura, los valores de la democracia, la pluralidad y tolerancia, ¿no? Entramos en una etapa donde el poder blando de Estados Unidos se debilita con Trump. Sí, claro, absolutamente. Es decir, y para precipitar cambios en Cuba, la atracción del poder blando es la clave. Así es. Claro. Como lo fue en su momento para la caída, ¿no es cierto?, del muro de Berlín y este tipo de cosas. Ahora entramos en una etapa donde el poder blando se reduce, como expresión de Estados Unidos, el poder duro, y en ese esquema, cuidado, a lo mejor el régimen castista encuentra algunas posibilidades de sobrevivencia. Sí, pero no tengo ninguna duda. Obviamente es así, y cuando lo hablas, inclusive dentro de la isla, con la gente que tiene una evaluación objetiva de las cosas, que tiene cosas críticas para el gobierno, pero también críticas hacia estructuras políticas opositoras que son muy endebles y además con poca preparación, digamos, de fundamentación, yo diría estratégica. Te dicen, mira, acá cómo están las cosas. Este régimen se ha asegurado, se abra o no se abra, una permanencia muy larga en el tiempo. Exacto, yo lo veo exactamente así. Realmente, ¿no? Más allá de la caída de lo que representa Fidel Castro, ¿no? Ahora es impactante cómo, sin duda, más allá de que uno coincida o no ideológicamente, somos todos, la mayoría, muy críticos de él, ¿no? Un hombre de un talento y una capacidad para haber generado algo que se extendió por fuera de las fronteras singular, ¿no? Absolutamente, y algunas interpretaciones de teoría política más reciente lo ubican a Fidel Castro en el arquetipo del típico caudillo populista latinoamericano. Más que el prototipo marxista. Sí, diríamos, ¿no? Es decir, que encuentra una raíz cultural, ¿no es cierto?, en esa personalidad, ¿no es cierto?, donde no es un marxista frío, es un caudillo nacional y popular. Por supuesto. No, además un hombre que no ocultaba sus pasiones y emociones, es decir, daba rienda suelta a su ira de una manera... su ira, el amor, el odio y demás, lo manifestaba públicamente sin ningún tipo de reparo, ¿no? Digamos, esa sensación, además del hecho de ser una isla que es más chiquita, te permite esa idea de adueñarte. Un hombre que fue el dueño de la vida de la gente, ¿no? Además, vos te querías casar. Él sí, hay un episodio muy famoso de un amigo de él que se casaba y le dijo al juez, mire, quiero que se case mañana porque le voy a dar... Pero mire, planeó para el día de hoy. Pues se casa mañana, porque mañana yo le quiero dar una sorpresa y no estoy en el país. Y se casó mañana, por supuesto. Y que bien mal, hubo un momento, a los inicios del castrismo, donde Cuba en el conflicto global jugó un papel... muy importante. Importante, ¿no? Es decir, por Cuba ha estado, por los misiles desplegados por Rusia en Cuba. Sí, casi va el mundo a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Quizás fue en la Guerra Fría el momento que hubo más riesgo de una guerra mundial, de una Tercera Guerra Mundial. Y Cuba fue el epicentro de todo ese conflicto, ¿no es cierto? Hoy también lo que nos llamaba la atención y lo que marca, digamos, este recrudecimiento de lo que es la comunicación del gobierno cubano en este momento puntual, es que por estas horas y después de tantas horas de conocida la muerte de Fidel Castro, solo conocemos la comunicación oficial. Grama está caído, imagino que por la cantidad de gente que lo ha visitado, pero no tenemos una repercusión de una cadena internacional, un video, algo de conocer
¿Qué pasa por no, estas no. horas en Cuba? Lo último que nos contaba un poco a través de Twitter, las veces que pudo, Joaní Sánchez, la bloguera. Bueno, era la madrugada, no se podía conocer mucho nada. qué repercusiones había, pero la verdad es que marca, ¿no?, esto de cómo se puede cerrar todo un país en la comunicación para conocer a tantas horas de la muerte de Fidel Castro, qué pasa en la calle, qué sienten los cubanos, qué dicen. Sí. Porque... Bueno, aquí es un gran tema en este momento. Sí, claro. Es la capacidad de los gobiernos autoritarios de cerrar las comunicaciones en un controlar país. todo. Correcto. Sí. El hecho de ser una isla ayuda, ¿eh? Bueno, nosotros lo vivimos cuando fue el Papa y cuando fue Obama, pues te podías comunicar por internet y demás, bastante bien. Se fue el Papa, se fue Obama y a la hora se cayó todo. Una cosa impresionante, se cayó todo. Ya no podía los celulares, esto, aquello, WhatsApp, nada. Absolutamente, ¿no es cierto? No, Así que... digamos, este tipo de régimen, bueno, después de la experiencia del 2011, de la primavera árabe, donde las redes sociales detonaron las protestas y todo esto, el control sobre esto es mucho mayor. Por supuesto. Bueno, muy bien. No, muchas gracias por Rosendo, invitarme. gracias por tu participación. ¿Sí?